Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos. Buenos muchos días, temas, muchos temas para este temas, miércoles. Sí. 4 semanas nada más quedan de campaña. Hoy escribes en Milenio, si quieres empezamos con eso, un texto que se llama Honestidad a toda prueba. Sí, hoy hice una reflexión sobre... Me puse a sacar cuentas y resulta que hace más de un cuarto de siglo que hay una ofensiva contra López Obrador que no tiene precedentes ni por su duración ni por su intensidad. Es el hombre que ha concitado los odios de grandes empresarios, que ha unido en su contra todos los poderes del Estado, autoridades de los 3 niveles de gobierno, a los 3 partidos políticos nacionales más importantes, además del suyo, a la alta jerarquía eclesiástica en su momento, a muchos de los líderes de opinión más importantes de los últimos 30 años. Es un hombre que ha sido espiado pues, por todas las instancias nacionales e internacionales de espionaje. Todas las gavetas de su vida pública y privada han sido abiertas una tras otra. Han seguido sus pasos. Sobre él se han escrito millones de líneas ágata y se han publicado en la prensa en su contra. Y sobre él se han escrito infinidad de libros y hasta escritores afamados han entrado a esta ardiente cruzada. Y resulta que el hombre ahí está. Es un caso único. No tengo memoria de un político latinoamericano, incluso, que haya concentrado tantos ataques durante tanto tiempo. Entonces me pregunto por qué. ¿Por qué a pesar de todo está a punto de terminar su mandato con una alta aceptación ciudadana? Y está a punto, las encuestas de eso hablan, lo que sucede en las campañas, eso también nos dice. El tiempo, eso nos atestigua. Faltan 4 semanas. De entregar además el mando a una compañera de partido, a una compañera de lucha. Un cuarto de siglo, un poco más. Me puse a investigar. La primera vez que aparece como objetivo de la inteligencia, el Poder Judicial, que se empieza a hablar de que hay que condenarlo a 50 años de cárcel, es en 1994, cuando la toma por los chontales de los pozos petroleros. 96 fue eso. 94, febrero de 94, según lo que chequé. Bueno. Porque acababa de ser la elección de Madrazo. Creo que la protesta fue en el 96, pero bueno, no importa, estamos hablando de 30 años. Y ahí empieza a surgir en la escena nacional. Ya se había manifestado en 1988 contra el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco. Y en 1994 empieza a tener relevancia. Y desde entonces se vuelve el villano favorito de la gente más poderosa de este país. El peligro para México, el dictador, el mesías bananero, lo que tú quieras. ¿Qué explica su sobrevivencia? Hablas de 25 años. 25 años. 25 años. 12 de ellos en el poder, 6 en el gobierno de la Ciudad de México, sí, y prácticamente 6 en la presidencia de la República. Eso explicaría parte de la mitad de ese tiempo ha estado en el poder, no ha estado perseguido. Pero no tengo memoria de un personaje que haya estado en posiciones tan señeras. Y eso hablaría también de una sociedad con espacios, con considerables espacios democráticos. Por eso para la crítica, finalmente nunca ha habido un atentado contra López Obrador, que yo sepa. No.
Él No. ha podido hacer en los momentos más duros, y creo que los momentos más duros para él fueron el 2006, quizá el 2012. Él pudo seguir haciendo su trabajo. Él, y eso lo sabemos nosotros, cuando quiso estar en los medios de comunicación, estuvo en los medios de comunicación. Entonces sí, sin duda, resiliencia, como se dice ahora, resistencia, congruencia con su proyecto, consistencia, una gran habilidad, un gran éxito de él como personaje, pero la mitad de ese tiempo estuvo en el poder. Y no fue perseguido, no estuvo en la cárcel, nadie le disparó, nadie lo quiso matar. Pero en el poder del cual que le quisieron arrebatar desde la presidencia de la República, en el desafuero. O sea, una batalla contra todos los poderes del Estado. En una atrocidad. ¿Te refieres al desafuero? Con el legislativo, 2005, sí, el judicial y el ejecutivo. Una atrocidad. Complotando para dar un golpe de Estado constitucional a un gobernante democráticamente electo. Y que compitió con altísimas probabilidades de triunfo un año después, y que yo sigo pensando, con otra campaña, con otras decisiones, habría ganado esa elección con relativa Ahí tenemos comodidad. Una diferencia, porque yo sigo pensando, ¿qué dice la Constitución? La Constitución que las elecciones han de ser limpias y auténticas. Si el propio expresidente Fox reconoce que metió las manos y no metió las manos lo suficiente, y hay evidencia, pues esas elecciones no fueron limpias y auténticas, y merecía la pena un análisis de los paquetes electorales, voto por voto, casilla por casilla, que nunca se hizo. Entonces, yo sigo considerando que el 2006 hubo un fraude electoral. Después de eso que llamas fraude electoral, López Obrador pudo hacer una gran protesta, pudo tomar con su movimiento parte de la Ciudad de México durante 3 meses y luego seguir. Y ahí está una de las razones de su fuerza. Sí. Y ahí debo reconocer también al ingeniero Cárdenas. En este país bronco, recuerda Almazán, recuerda los fraudes electorales costaban vidas. En este país bronco, ¿qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas después del fraude del 88? Formó un partido político y se decidió por la lucha política. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Un bloqueo en Reforma para apaciguar a la gente y para canalizar hacia la lucha política la resistencia. Estos dos hombres hicieron una contribución sustantiva a la paz social en México. Los dos. Era fácil inmolarse y mandar a otros a inmolarse, o salir al exilio y denunciar. Se quedaron peleando en el marco de una democracia que era sumamente irregular, por decirlo menos. Y López Obrador regresó a la elección en el 2012 y regresó en el 2018. En el 2018 ya con un partido que también, con todas nuestras reglas, sistemas, lo pudo formar. Y jugó siempre, jugó siempre en el marco. Y ganó finalmente, y ganó por una gran diferencia, y podemos decir, y cumplió su término como presidente. Sí. Espero que termine, le faltan 5 meses. Espero que todo hace ver que va a terminar, y no solamente que va a terminar, sino que le va a entregar a una compañera de lucha. Esto te habla de resiliencia y te habla de éxito. Sin duda. De un éxito político. En un espacio donde lo pudo hacer. No, tenemos que hacer un corte. Seguimos con este tema, hay otros más. Algo vamos a comentar también sobre el debate con Epigmenio, el debate del domingo. Son las 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25. Bueno, López Obrador, para cerrar el tema. Sí. Hay dos elementos que son sustantivos a mi juicio, y que él los ha subrayado siempre. ¿Por qué se mueve como se mueve?
¿Por qué has resistido todo este tiempo? Por la gente. La gente se reconoce, un grueso de la población se reconoce en López Obrador, lo reconoce como uno de los suyos. Hay quien no, efectivamente, y hay quien lo odia. Sí. Y hay quien está pidiendo que se le encarcele. ¿Quién está pidiendo que se le encarcele hoy? Mucha gente dice y va a pagar con sus huesos en la cárcel y todo lo que... López-Gatell sí, pero López Obrador yo no a nadie. La verdad hace mucho que no escucho esa frase. ¿Cómo no? En redes sociales es muy común. En redes sociales, es muy común. También van a decir que en redes sociales es muy común. Todo, sí. Y la verdad, está por un lado el apoyo de la gente y esta gran corriente ciudadana que quiere la transformación. Y está por el otro lado otro hecho sustantivo. Ni le han encontrado secretos oscuros, ni han revelado malos manejos, ni lo han expuesto. Es una honestidad a toda prueba. Hay un libro que anda circulando por ahí que ya pone en duda esa tesis, ¿no? Digo, por probarse, pues, ¿no? Libros hay montones. Sí. Pueden llenarlo un estante de una librería, la cantidad de libelos. Y yo digo que afamados escritores se han sumado a la ardiente cruzada, por llamarla de alguna manera. Y todo el mundo quiere descubrir la verdadera naturaleza de López Obrador sin aportar ni una sola pieza de evidencia seria en su contra. Ni una sola pieza de evidencia seria. Habrá que ver estas investigaciones sobre las obras públicas que tocan a sus hijos, si avanzan o no. Insisto, habrá que verlo. Tú les llamas investigaciones, yo les digo libelos. Bueno, yo les digo libelos. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado está lo de Anabel Hernández y por otro están las investigaciones que tendrían que hacerse por las acusaciones sobre los presupuestos. Creo que son dos cosas distintas. Y grabaciones que hemos escuchado de personas cercanas a los hijos del presidente López Obrador. Estrategia. Si te refieres a lo que publica Loret, yo no le doy el carácter de trabajo periodístico. Eso es calumnia. Eso es pura calumnia que Xóchitl, además, para ir al debate, reproduce. Tú escuchabas a Xóchitl en el debate y lees las redes sociales y pues es lo mismo. Es lo mismo. Yo me preguntaba, ¿es Loret quien habla? ¿O es un bot? Eres como Maines, es Xóchitl. No, es Xóchitl. No, pero repite los mismos lugares comunes, el mismo libreto. Del otro lado se podría decir lo mismo. No, sin ninguna sola pieza de evidencia. No, del otro lado hubo propuestas. Pero a lo que yo voy. Lo cierto es que a López Obrador hizo muchas propuestas. Lo cierto es que López Obrador, tras 25 años de ataques, un cuarto de siglo, no estamos hablando de una cosa menor, 30 años, si nos vamos a 1994, ha demostrado una capacidad de sobrevivencia y de éxito político extraordinaria, única en la historia. ¿A qué se debe? Pues en parte a su habilidad y repito, en parte a que todo esto se dio en un espacio político, social, mediático, económico que lo permitió y qué bueno, y que él aprovechó muy bien. En el cual muchos de esos años desde el poder, como presidente de un partido, como jefe de gobierno, como presidente de otro partido y como presidente de la Hablas República. De un espacio político democrático que no puedes desconocer, Ciro. El peso protagónico que tuvo el propio López Obrador en la creación y ampliación de ese espacio, con su terquedad, en lugar de decir, nunca lo ha negado, frente a esto reacciono de otra manera, siempre apostó por la vía pacífica democrática y siempre apostó por las urnas, siempre, y siempre apostó por hacer la vida pública más pública. Entonces, estas cosas son muy relevantes y esto encuentra un correlato donde en la gente, ¿por qué no lo han podido destruir? Porque tiene un enorme respaldo popular. ¿Y por qué tiene un enorme respaldo popular? Porque la gente se reconoce en él y porque reconoce su honestidad. Bueno, entonces vendrán y él dice,
Que investiguen a mis hijos, investiguen todo. Sí, seguramente los van a investigar. Que en algún investiguen momento a todo el y lo mundo. veremos. Él ha dicho siempre, yo no meto las manos al fuego por nadie. Bien. Pero lo sustantivo es este fenómeno político único en la historia de un hombre que ha resistido el embate de todo el aparato combinado. Es una ofensiva única en la que concurren todos los factores de poder en una sociedad para destruir a un político. Y este político alcanza la presidencia, termina su mandato y le entrega a su compañera de lucha. Eso lo veremos en un mes. Eso lo veremos en un mes. en Y 4 ayer semanas. lo dijimos Un en un día. mes. Bueno, Un mes, lo un día. dijimos ayer Arturo Saldívar por 100 puntos o por 6, pero todas las encuestas tienen arriba a Claudia Sheinbaum. Viene el cierre. Falta ya muy poco, veremos si le entrega. Por cierto, nos escribe Adán Augusto López, gracias, saludos a Adán, y dice, buenos días, el primer éxodo por la democracia fue en 1991, recuerdo, yo estuve cuando llegó por primera vez López Obrador. El bloqueo de las instalaciones petroleras y de pozos se inició en 1993, saludos. Tienes razón, tienes razón. Yo pensé que luego, cuando descalabran a López Obrador, es el 94. Fue en el 96, eso sí, lo marca en el 96, pero la toma de pozos y la precisa un tabasqueño, 93, pues que sí le sabe a la historia que tabasqueña. sí le sabe, sí. Es Adán. Gracias, Adán, saludos. Saludos, Adán. Bueno, a ver, fíjate terminamos que yo tema, la verdad, López la Obrador, verdad sí. no estaba fuera de México en el 91. Yo llegué en el 92 a trabajar en México de nuevo. Y entonces yo no registré el primer éxodo, registré el segundo. El del 94. Cuando llegaron al Zócalo y los El del 91 94. fue el primero. Que, por cierto, se acusó a López Obrador y a su movimiento en aquel entonces de una... Ahí surgió, creo, la palabra concertación con Manuel Camacho, jefe de gobierno del Distrito Federal, se acusó. Porque López Obrador reclamaba un asunto electoral y algo se logró, no recuerdo, pero sería fácil de ubicar. Y recuerdo que lo acusaron es un hombre, de haber es un hombre que negociado apostó, con el gobierno del Distrito Federal. que apostó por la política y que apostó por la política como vía de resolución de conflictos y que hizo una enorme contribución a la ampliación de la vida democrática del país. Él y otros. Sí. Sí. Pero no podemos eludir, porque no es que él actuó en un ambiente, no, él creó ese ambiente. Nosotros no lo hacemos, ¿eh? Nosotros sí lo recordamos y lo conocemos y lo reporteamos desde hace muchos años. Entonces, yo no le regateo eso. no, Que en momentos tenso al máximo ese espacio, sin duda. pero lo que creo que es importante reconocer ahorita en este momento, o preguntarse al menos, la fuente de su poder, de su resistencia, de su capacidad de sobrevivencia. Bueno, tenemos que hacer una pausa, son las 8:35. Gracias por sus comentarios, volvemos.